Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Luego de unas elecciones polémicas y con resultados sumamente ajustados, Lula da Silva finalmente ha tomado posesión como presidente de Brasil. Sin embargo, apenas 8 días después enfrenta su primera crisis. Hoy queremos hablar sobre la insurrección que vivió Brasil el pasado domingo 8 de enero y para ello contamos con 3 invitados. John Polga, profesor de política comparada en la Academia Naval de Estados Unidos, Roberto Wagner, internacionalista y profesor universitario, y Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A los 3, muchas gracias por estar en este debate. Edgar, iniciemos contigo. ¿Qué tan grave es lo que sucedió en Brasil? ¿Es una simple protesta o es un golpe de Estado, como algunos lo han calificado? ¿Cuál es tu lectura de este hecho que vivió Brasil hace unos días? ¿Qué tal, Paul? Gusto saludarte también aquí a los colegas. Yo creo que calificarlo como un golpe de Estado es difícil porque obviamente no consiguieron deponer a las autoridades, no estaban ocupados los edificios públicos cuando entraron. Digamos que los medios para lograr un golpe de Estado quizás no eran los idóneos, pero aún así sí lo calificaría como una insurrección, como tú lo planteabas al principio, porque se trató de la invasión de los 3 edificios, de los 3 poderes del Estado de Brasil, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que están en una misma zona en Brasilia. Y además bajo una idea, ¿sí?, de que las elecciones fueron robadas, como lo planteó en su momento Bolsonaro, bajo la idea de que no debe reconocerse de alguna forma ese resultado electoral. Entonces, bajo esa perspectiva, si bien no se trata de un golpe de Estado en sentido clásico, me parece que sí es un evento grave, es un evento que muestra, digamos, el estado tan delicado de la política brasileña y que nos muestra los riesgos, los peligros, creo yo, de los extremismos, ¿no? Cuando el extremismo inflama e incendia su retórica, pues de alguna manera empodera a los sectores más radicales. Yo no creo que el bolsonarismo sea mayoritariamente antisistema y digamos, tan extremo como los eventos que vimos los días pasados, pero sí creo que esa retórica del presidente Bolsonaro fue la que enardeció a ese sector ultrarradical que tomó esa decisión ese día. Y me parece que a partir de ahí se desenvuelven los eventos, ¿no? John, ¿cuál es tu lectura de este evento y qué similitudes o diferencias hay con lo sucedido el 6 de enero en Estados Unidos? Pues, Paul, muy buenos días. También un placer estar aquí con ustedes hoy. Yo creo que hay una comparación inevitable entre los sucesos de los Estados Unidos del 6 de enero de 2021 y obviamente el 8 de enero de este año. Pero hay diferencias muy importantes. Primero, yo difiero un poquito con Edgar. Estoy de acuerdo con los riesgos que señala, pero yo lo calificaría como un intento de golpe de Estado fallido. Sí, yo creo que no llegó a nivel de ni siquiera un golpe de Estado fallido porque no hubo participación de las Fuerzas Armadas brasileñas en la insurrección. Yo creo que esa participación o falta de participación es un punto muy clave, ¿sí? Entonces, esa también es una diferencia, bueno, es una similitud entre los Estados Unidos y Brasil, que en ese sentido las instituciones, en ambos casos, fueron resilientes ante las denuncias de esa oposición radical, ¿sí? Obviamente también hubo en ambos casos líderes que querían manipular a sus ciudadanos para defender a la democracia, ¿sí? Cosa que evidentemente no hicieron. También en ambos casos alegaciones de manipulación electoral de parte de los presidentes. Pero las diferencias son más fuertes y son más grandes. Primero, el objetivo. En los Estados Unidos, el objetivo fue claramente y explícitamente anular la certificación de los votos del Congreso estadounidense para anular a la derrota electoral de Donald Trump, ¿sí? Para mantenerlo en su cargo. En Brasil, el Congreso no estaba en sesión. Fue más bien una expresión de frustración e indignación
de parte de los bolsonaristas que participaron, ¿sí? Pero sin la posibilidad de detener absolutamente nada, porque la inauguración ya había sucedido el 1 de enero, ¿sí? Hay otras diferencias importantes que puedo discutir más, como la falta de apoyo de la élite en Brasil, cosa que hubo en parte en los Estados Unidos, la falta de apoyo de las instituciones en Brasil y, bueno, obviamente el comportamiento policial en Brasil y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la policía, sobre todo la policía del Capitolio, intentó enfrentar a los manifestantes, a los alborotadores, y en Brasil a lo mejor fueron cómplices de la insurrección. Ahora, Roberto, ¿cuál es tu visión? Y partamos de algo. Se decía que Bolsonaro no iba a dejar el cargo y que iba a provocar una crisis institucional en Brasil histórica, lo cual al final no se cumplió. Bolsonaro optó por irse a Estados Unidos y no presentarse a la investidura de Lula. ¿Cómo calificar la actuación de Bolsonaro en este contexto y cómo calificar también la respuesta de Bolsonaro ante estos eventos? ¿Los condenó de forma contundente o fue demasiado tibio? Bueno, yo creo que tenemos que primero ver todo lo que se vino dando previo a la elección. Una elección profundamente polarizada, una elección que si la comparamos con las campañas sucias que solemos ver en otros rincones de América Latina, esta fue asquerosa, ¿no? Digamos, una falta de argumentos absoluta frente a lo que fueron insultos y ataques, pero yo creo que también se dio ese paralelismo en donde Bolsonaro, como lo que sucede también en un momento dado en Estados Unidos, de venir y dar esa duda, ese signo de interrogación sobre el proceso de las elecciones, sobre si va a aceptar los resultados, sobre si existe la posibilidad de un fraude. Y eso, digamos, nuevamente es lo que a cierto sector de la población le da la impresión de que en efecto estas situaciones, o sea, se pueden dar, hemos visto que esto lamentablemente se ha sucedido en otras ocasiones históricas en nuestros países, pero que en esta ocasión, digamos, dicen no vamos a permitir que se den estas cuestiones. Yo creo que lo que John dice es muy interesante en cuanto a la falta de acción de las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, o sea, digamos, los timoratos que se mostraron frente a la movilización de todas estas personas, lo que da lugar a pensar hasta qué punto que hubiese pasado si, digamos, las personas toman estas instituciones, se instalan ahí, empiezan a hacer solicitudes y hay todo un proceso de tener que sacar a estas personas y empezar a tomar decisiones de gobierno fuera de los sitios físicos de estas instituciones, y cómo eso hubiera cambiado el mensaje de un Bolsonaro que al ver que todo, bueno, se pone en orden, hay 1,500 arrestados, tengo entendido, detenidos, y entonces viene y sale pues a hablar, no, digamos, cómo se defendió la Constitución, se defendieron las leyes durante su gobierno. Creo que depende de la magnitud de cómo se dieron las cosas, pudo haber sido diferente la reacción de Bolsonaro, sin también dejar por un lado que la reacción de Lula fue muy parecida a lo que habíamos visto en las elecciones, digamos, directamente hablar de nazismo, de fascismo, o sea, siempre irnos por los ismos, etiquetar todo esto de esa forma, que al final del día contribuye bastante a esa polarización que va a tener que enfrentar Lula como presidente en aquel país. Ahora, quisiera que discutamos el tema de la confianza en las elecciones. Vemos que en Estados Unidos, pues, hubo un sector de la población que básicamente desconfió de los resultados electorales. Lo mismo parece que está sucediendo en Brasil. ¿Podría esto extenderse a otros países de la región? ¿Y qué pasa cuando los ciudadanos pierden la confianza en las elecciones? Edgar, ¿nos podrías comentar al respecto? Bueno, yo creo que esa es una excelente pregunta, porque de alguna manera lo que vimos con la retórica de Trump en Estados Unidos y ahora con la de Bolsonaro, que son parecidas, pues es precisamente eso, ¿no? Yo creo que aquí viene un poco lo que Levitsky planteaba en cómo buenas democracias, ¿no? Es decir, las democracias en buena parte dependen de normas informales, ¿no? Es decir, hay normas informales que son muy importantes y claves en toda democracia. Si no
si no creemos, ¿no? Si no aceptamos que el que gana las elecciones, pues asume la presidencia, ¿no? Si los líderes políticos no lo aceptan, la democracia empieza a resquebrajarse. Entonces yo creo que por ahí viene el peligro, ¿no? Al atacar de forma tan virulenta el resultado electoral sin fundamento, porque si lo hubiera, pues yo lo entendería de mejor forma. Por supuesto, no hay un solo sistema electoral con 100% de integridad. La integridad electoral es, digamos, una cuestión de grado. Hay sistemas más transparentes, más íntegros que otros, pero digamos que en términos globales no es cierto que las elecciones sean sistemáticamente robadas. Pero como lo decías en tu pregunta, Paul, si los líderes que tienen credibilidad, ¿no? Los actores del proceso democrático comienzan a sembrar dudas sobre las elecciones, sin duda hay un problema. Que se extienda a otros países, no me cabe la menor duda que es posible en la medida que haya digamos, contextos de alta polarización como los que hay en estos países. Lo que pasa es que en América Latina lo que estamos viendo ahora mismo, digamos, es el ascenso de algunas dictaduras como la venezolana, la nicaragüense, donde no necesitan sembrar dudas sobre las elecciones porque básicamente controlan el sistema. Pero no es descartable que en otros países esto se pueda extender en algún momento, dado que el clima de ataque a los principios de la democracia liberal está generalizado, ¿no? John, ¿habían elementos para dudar de los resultados electorales en Brasil o es simplemente una retórica de los seguidores de Bolsonaro? ¿Y Bolsonaro cómo queda después de este evento? ¿Gana o pierde adeptos? La elección fue muy estrecha, el resultado final. Entonces, eso no ayudó a las fuerzas lulistas y tampoco las fuerzas bolsonaristas para decir que definitivamente fue una elección sin manipulación. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que hubo manipulación electoral o fraude electoral o cualquier suceso sistemático que cambió el resultado, ¿sí? Jair Bolsonaro llevó más de 4 años levantando sospechas sobre la viabilidad de la votación electrónica en su país y de la integridad electoral en Brasil, ¿no? Y sugirió durante varios meses antes de las elecciones de que si perdían iba a ser por manipulación, ¿sí? Y nosotros sabemos en la ciencia política que muchos ciudadanos tomamos cues de la élite, es decir, nuestro comportamiento está moldeado en función a lo que dicen la élite política o la élite en la sociedad. Entonces, esto fue y es suficiente para sembrar dudas en la población, ¿sí? Lamentablemente, concuerdo completamente con Edgar, que este es un fenómeno que primero se puede difundir a nivel regional o global, ¿sí? Las protestas que acompañan procesos electorales en diversos países de la región, y nosotros podemos pensar en varios ahora, eso se puede transformar en algo más peligroso para la democracia, porque como dijo Edgar, perder o saber perder elecciones es fundamental para el sostenimiento democrático, ¿sí? Bueno, obviamente este evento, este fenómeno, esta invasión no le ha ido bien a Bolsonaro, ¿sí? Fue demasiado violento para la mayoría de la población y ha habido rechazo a nivel nacional e internacional. Roberto, siguiendo en esa línea, ¿Bolsonaro pudiese enfrentar incluso algún tipo de cargos legales o de juicios en Brasil? Porque se dice que incluso podrían prepararse algunos casos de corrupción en su contra. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que aquí el gran tema es, por un lado, cómo es que Lula va a manejar esta situación en los próximos días. El control, el orden que tiene que poner, como una cosa que, digamos, primero mencionó John, que tiene mucha razón también, es lo simbólico, cómo se puede interpretar esto simbólicamente, cómo, digamos, muchos diputados, como muchos senadores pueden interpretar esto como decir, yo podría
tratar de aprovechar ese nicho de personas que tomaron estas decisiones. Sumado a lo que dice Edgar, yo creo que existe ya una desconfianza en los procesos electorales en gran parte de la región, pero que ha tenido un efecto bola de nieve y que tiene mucho que ver con el liderazgo, los liderazgos que se han aprovechado de esta polarización. El problema es hasta qué punto viene un Lula y toma, por decir, el camino fácil de decir, bueno, sí, que se aproveche o hablar o promover que se investigue el caso, que se investigue a Bolsonaro, o simple y sencillamente separarse de todo eso, pero hasta qué punto pues, lo hace de él lo victimiza, o lo hace un mártir, o lo convierte también en una figura en donde nuevamente Bolsonaro dice, yo no tuve nada que ver con eso. ¿Dónde están las evidencias de que tuve que ver con eso? Más allá de las declaraciones que en un momento dado hice. Y entonces lo que quieren es destruir a la derecha, por ejemplo. Y entonces nuevamente se abre ese panorama muy extremo en el cual otra vez pueden surgir otras figuras. Pero sí, es lamentable lo que sucede, pero creo que va a ser muy interesante con qué madurez política asume este reto Lula da Silva. Bueno, nos quedan ya pocos segundos, pero quisiera preguntarles a los tres, ya para concluir, ¿qué giro prevén ustedes para Brasil en los próximos años con el presidente Lula a cargo? ¿Realmente va a haber un cambio significativo en la política de Brasil o no? Roberto, empecemos contigo en 30 segundos. Gracias. Yo creo que va a depender mucho de qué tipo de Lula vamos a ver. Es un Lula que enfrenta un Congreso con bastante oposición, con bastante división, y enfrenta una crisis económica bastante fuerte, y va a depender mucho de este año, que es un año crítico, va a depender mucho de si vamos a ver un Lula que sea más administrativo, de tratar de limpiar un poco la casa, o si vamos a ver un Lula como el que vimos en sus primeros años de presidente, que busca impulsar fuertemente programas sociales, y eso le puede pesar mucho, digamos, ya entrando a su segundo o tercer año de presidencia. Edgar. Yo igual, creo que, a ver, hay dos temas. Uno, que Lula tendría que entender su rol, digamos, de ser menos confrontativo, más de un agente de unificación. Difícil por su edad, su perfil, ¿no? Esa vieja izquierda creo que le va a costar. Y segundo, que como dijo Roberto, le va a costar gobernar el centrado, ¿no? Que es un poco esa coalición de partidos que tiene mayoría en el Parlamento, va a ser el que mande. Entonces, lo que más probablemente vamos a ver es un Lula en la retórica muy a la izquierda, pero en la práctica con muchas dificultades para negociar. John, terminamos contigo. Estoy muy de acuerdo con Roberto y Edgar, tiene mucha razón. Agregaría al hecho de que con los problemas, con las dificultades que va a tener en el Congreso y el centrismo que muchas fuerzas le están exigiendo, él igual va a poder realizar cambios a través de su poder unilateral, es decir, los decretos ejecutivos. De esa manera puede ser varias cosas y deshacer políticas de Bolsonaro dentro de Brasil, y a nivel internacional obviamente va a reconstruir diálogos sobre democracia, derechos humanos y el medio ambiente. Bueno, a los tres muchísimas gracias por su análisis. Vamos a ver qué sucede con Brasil en los próximos años, sin duda alguna, el gigante de América Latina. Así que muchas gracias, y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.